Bienvenidos al Marco de Marco, en donde el protagonista de tu empresa eres tú. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sección del Marco de Marco. Me toca hablar de un tema muy interesante que es convirtiendo el área de recursos humanos en un área estratégica. Y bueno, para empezar a transformar nuestras áreas de recursos humanos a que no sean nada más nóminas y reclutamiento, pues les voy a dar 10 tips que quiero compartir con ustedes. El primero tiene que ver con comprender la estrategia organizacional. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes hacen plan estratégico? ¿Tienen algún sistema para dar seguimiento a ese plan estratégico? Ese sería el primer punto que quisiera que empezáramos. Es muy importante que desde la empresa, desde la alta dirección, se tome y se marque el rumbo. Siempre tenemos que tener un norte de hacia dónde vamos. ¿Qué me pasa en muchas empresas? Y más de lo que se imaginan, llega un colaborador, empieza a trabajar con nosotros y él está haciendo su genuino y máximo esfuerzo por agradar y por hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor nosotros esperábamos ese máximo esfuerzo enfocado a ciertas tareas o ciertas actividades o ciertos objetivos. Y el colaborador, como no le dijimos para dónde es el norte, él está esforzándose por hacer otras cosas que no son nuestra prioridad. Entonces parece muy sencillo, pero créanme que pasa mucho más de lo que se imaginan. Entonces, primer punto, nosotros debemos de tener un plan estratégico y este plan estratégico debe estar diseñado por todas las áreas de la organización, no nada más yo como líder de mi empresa. Sí, yo tengo que marcar el rumbo, tengo que marcar ciertas pautas de crecimiento, si vamos a crecer por penetración de mercado, si vamos a crecer por ahorro en costos, si vamos a crecer por poner más sucursales, no lo sé cuál es la estrategia que definamos, pero tenemos que definirlo con todos juntos, con todo nuestro comité de dirección. Siguiente pregunta, ¿tú tienes comité de dirección? Es una herramienta muy poderosa para el director general o para el líder de la empresa, en donde nosotros hemos tenido mucha experiencia en armar este tipo de comités, en donde la idea que yo tengo la vamos bajando a acciones específicas y concretas para atender esta meta global que tenemos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor y generalmente empezamos con el área comercial, a lo mejor la primer meta y lo primero que tenemos que definir es cuánto vamos a vender. Y ventas, ya que tiene la presión de cuánto tiene que vender, tiene que empezar a decirnos, oye, para vender eso necesito más vendedores, o necesito más publicidad, o necesito no sé qué, activaciones, etcétera. Ya que ventas nos dio esa pauta, tenemos que ver en operaciones, oye, vamos a ese nivel de ventas, ¿puedo? Con la capacidad instalada que tengo, ¿puedo atender ese nivel de ventas? Oye, sí, no, no lo sé. Después, el área de recursos humanos, desarrollo organizacional, planeación de talento. Oye, ¿tenemos a la gente suficiente? ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Qué tipo de perfiles? ¿Y cuánto nos van a costar? Y todo eso después recae en administración y finanzas. Oye, ¿sí nos alcanza para ese crecimiento? ¿Qué necesitamos? ¿Tenemos el dinero suficiente para invertir? Es un punto muy importante. Ahora, volviendo al tema de recursos humanos, señores, tenemos que estar metidos en este proceso de planeación. No es algo del director, no es algo de nada más los gerentes más importantes. Nosotros somos de ese grupo de gerentes importantes, tenemos que participar en ese comité de dirección para entender todo el contexto de cómo estamos haciendo los planes. Siguiente, desde el comité de dirección, el desarrollo del talento tiene que ser una prioridad. ¿Qué pasa? Si el desarrollo de talento es una prioridad nada más del de recursos humanos, no funciona. Los otros managers y el director general no le van a poner la misma atención. Tienen que estar muy concientizados ellos de que el desarrollo de talento es la prioridad. Sí, recursos humanos empieza a tomar un papel muy relevante en ese proceso de identificación y desarrollo de talento y tiene que armar un programa sostenible y estructurado de cómo va a ir revisando con todos los equipos, identificando esos talentos y empezar a poner los elementos para que puedan crecer. Tip, y que nos sirva para todos, y me ha pasado en muchas empresas. No veas el talento nada más con las personas que están alrededor de ti. Tienes que ser sistemático.
¿Qué me pasa? Que en muchas empresas el director se topa en su camino con nada más los equipos de ventas y con los de contabilidad, por ejemplo. Y en ellos el director se fija, oye, mira, Marco está haciendo un muy buen esfuerzo, pero resulta que no se topó con los de operaciones y a lo mejor ellos también están haciendo un esfuerzo genuino. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que esta manera de observar sistemáticamente a la gente tiene que llevar un orden, un sentido y tiene que ser parejo para todos, no nada más a los que me voy topando en el camino. Espero que quede muy clara esta idea porque es un poquito la base de lo que tenemos que hacer. Siguiente tip, una integración tecnológica. Cuando nosotros sistematizamos desde el área de recursos humanos un proceso de evaluación de desempeño, nosotros nos vamos a fijar mucho en que cada una de las personas sea evaluada y más que la evaluación, que te den un feedback. Cuando logramos este feedback, tiene unos resultados tan poderosos como no se imaginan. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos organizaciones ya medianas y grandes, necesitamos la tecnología, necesitamos adoptar herramientas que nos pueden ayudar a sistemáticamente estar generando la data necesaria para la toma de decisiones. Un ejemplo muy concreto, en una de las empresas que me tocó asistir, teníamos un equipo de colaboradores de más de 300 personas que estaban divididos geográficamente en zonas diferentes porque eran de un área de operaciones. ¿Qué pasó? Que empezamos nosotros sistemáticamente a generar data de estas personas, desde su tema de su asistencia, puntualidad, de todos los días fuimos capturando información con base en las incidencias que nos mandaban. Después hicimos una evaluación de desempeño en donde nos ayudaron los supervisores y estas evaluaciones de desempeño empezamos a utilizar herramientas tecnológicas en donde el supervisor se metía a una liga, contestaba preguntas sobre las personas que estaban con él y empezábamos a generar data. Esta integración tecnológica va a evolucionar mucho las funciones que tenemos en el área de recursos humanos. Acuérdense, las herramientas nos van a hacer más eficientes, no quiere decir que nos van a sustituir en nuestro trabajo. Entonces, esta parte es muy importante y tenemos que lograrla. Siguiente tip, que es el número 4. Ya lo había mencionado una parte, pero bueno, tiene que ver con el análisis de datos. Si yo no genero esta data de todas las personas, no puedo tomar decisiones objetivas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Teníamos a un colaborador de nuevo ingreso. Durante las primeras semanas de su trabajo, le preguntaba yo al manager, oye, ¿cómo va fulanito de tal? Ah, no, pues muy bien. Siguiente semana, ¿cómo va fulanito de tal? Muy bien, perfecto. Pasaron 4 o 5 semanas, el señor iba muy bien. A la semana número 6, va y se sienta conmigo y me dice, Marco, ya no aguanto a fulanito de tal. Quiero que lo despidas. Y yo me quedé así como que, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Dije, a ver, momento. Yo te pregunté y todavía hace unos días todo estaba perfecto con esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué estaba sucediendo en el contexto de la persona? Resulta que la persona no iba tan bien, pero para que no se diera cuenta el de recursos humanos, les decíamos que iba más o menos bien. En la última semana hizo algo que no me cayó bien a mí y yo ya tomo la decisión de que se vaya. No funcionan así las cosas. El proceso lógico es, evaluamos el desempeño sistemáticamente. Si no funciona la persona, damos un feedback. Sobre ese feedback volvemos a evaluar. Y si ya después que pasó el tiempo no mejoró, no mostró un desempeño mejor el colaborador, ahora sí tenemos elementos para tomar otro tipo de decisiones. Pero las decisiones no van con el estómago, van con la razón. Espero que vayamos bien hasta aquí. Siguiente elemento, cultura organizacional y compromiso. Hay muchos colegas de recursos humanos que hablan de temas de team building, que hablan de temas de un proceso de comunicación y está muy bien. Pero yo lo voy a sintetizar en elementos muy sencillos de cómo generamos cultura. Yo como líder de la organización quiero insertar una cultura, por ejemplo, de la puntualidad. Primero, yo tengo que ser relevante, tengo que ser una persona a quien me volteen a ver cuando yo llego,
que tenga un liderazgo muy humano, pero muy firme también. Yo voy a ser el primero que voy a llegar a tiempo. Cuando me doy cuenta que hay personas que no llegan a tiempo, cuestiono de una manera asertiva, genero compromiso. El compromiso lo tengo que sacar de la persona, no yo lo tengo que imponer. Tengo que convencer a la persona con argumentos lógicos, y cuando logro este compromiso estoy del otro lado. ¿Cómo desde recursos humanos podemos hacer esto? Ok, ahora sí. Vienen campañas de comunicación en las que decimos, durante los siguientes meses lo que vamos a implementar de cultura organizacional va a ser el trabajo en equipo. Les explico qué es trabajo en equipo. Les digo que a mí qué me gustaría ver de trabajo en equipo, cuál es la definición y qué me gusta, cuáles son esos comportamientos que quiero ver en ti para que tú trabajes, para darme cuenta que sí estás trabajando en equipo, y al final del periodo te evalúo y te doy un feedback. Funciona a la competencia de trabajo en equipo. Entonces, cuando cierro ese ciclo, te avisé que es trabajo en equipo, te avisé que quiero de trabajo en equipo, te estoy dando seguimiento y te doy feedback. Incluso en un escenario ideal lo amarro a un tema de una compensación, estoy generando cambios. Son pasos como muy sencillos en donde vamos armando ese feedback. Punto número 6, colaboración con los líderes. Recursos humanos no puede conocer a todo el personal, y no vamos a ser como el payaso de todas las organizaciones, porque hay algunos colaboradores que sí son, algunos compañeros que sí son así. No somos el payaso de la organización, al contrario, somos un líder más. Y tenemos que trabajar sistemáticamente para que tu gestión como recursos humanos logre el impacto que tú necesitas. Tienes que trabajar sistemáticamente, y eso significa trabajar con los líderes. Tú tienes que tener muy claro y muy mapeado quiénes son tus líderes formales e informales en la organización. Tienes que incluirlos en comités. Tienes que jalarlos a que formen comités en donde tengan la misma meta en común, que todo esté claro para todos, y a ellos los tienes que formar. Tienes que trabajar en su liderazgo, tienes que trabajar en cómo gestionan a tu gente, tienes que trabajarlo en que conozcan las reglas del equipo, las reglas de la empresa, que las apliquen, que aprendan a gestionar a sus colaboradores, y cuando logras esto, vas a lograr un cambio en toda la organización a través de sus líderes. Ese es un punto muy importante. Yo he visto muchos compañeros que buscan ir persona con persona y hacen un esfuerzo genuino y espectacular, pero no logran el objetivo que buscamos en la empresa. Tienes que trabajar con los líderes, y esa colaboración que tú tienes desde tu área de RH con todos los supervisores, gerentes, etcétera, es la que te va a hacer cambiar sistemáticamente. En cascada van a venir cambios hacia los demás. Siguiente punto importante, tienes que trabajar en planear la sucesión. Tienes que tener lo que llamamos en recursos humanos una rejilla de sustitución, en donde vas a trabajar en desarrollar talento. Pero desarrollar talento quiere decir ir planeando los cambios. Las empresas en donde el mismo equipo de personas prevalece a lo largo de los años, pues es primero utópica y después se vuelve hasta tóxica. Necesitas refrescar, necesitas ideas nuevas. Entonces, dentro de este cambio, tienes que trabajar en que los líderes no se eternicen. De repente es bueno una sustitución, de repente es bueno traer a alguien que le inyecte sangre nueva y que de repente te genere cambios. En función a eso, pues bueno, tenemos que trabajar mucho en que todos los líderes de la empresa trabajen con sus planes de sucesión, que agarres a un equipo de personas que esté contigo, en donde tú vas trabajando poco a poquito cuál es tu forma de tomar decisiones, los vas desarrollando técnicamente, vas ejercitando su liderazgo y sus habilidades blandas para que llegado el momento ellos puedan hacer el trabajo y que lleguen a los objetivos que tú tienes planteados. A mí en lo personal ya me ha pasado. Tuve una situación personal en la que yo perdí a alguien muy cercano a mí, a mi padre. En el momento que pasó eso, yo tenía un equipo limitado de personas. Sin embargo, yo fui trabajando en el tiempo, en el hacer junto con ellos ciertas cosas, por ejemplo, la nómina, por ejemplo, los temas de evaluación de desempeño. Y hubo temas muy concretos en los que en los
3, 4 días que yo no estuve, llegó un tema de nómina, llegó un tema de resolver algunas situaciones muy puntuales que teníamos y se resolvieron adecuadamente. ¿Y qué pasó? Que mi equipo tomó decisiones, agregaron un poquito su toque personal, algunas cosas nada más lo pospusieron asertivamente, pero al final los temas importantes y básicos salieron, no paró la operación. Entonces, ¿qué pasó? Que el equipo logró llegar a los objetivos básicos que teníamos y no dependieron de mí. Estos elementos los tendríamos que estar trabajando con todas las áreas, con todos los equipos, haciendo ejercicios de, oye, ¿qué pasaría si hoy no estás? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo van resolviendo los problemas? ¿Quién lo afronta? ¿A quién se le ve el carácter para tomar las riendas del problema y solucionarlo? Y esto me lleva al siguiente punto, que es el número 8. El enfoque en la experiencia del empleado. Las empresas y los equipos de trabajo somos como familias y la empresa es nuestra casa. ¿Qué pasa? Que yo como líder de la empresa, yo soy el anfitrión y tengo que tratar a mis colaboradores como si yo estuviera recibiendo en mi casa a esa visita que yo tanto anhelo que venga a mi casa. ¿Cómo tengo que ser buen anfitrión? Dar una bienvenida adecuada. Por eso desarrollamos todos los procesos de onboarding en las organizaciones para que la persona se sienta bien recibida, que se sienta cómodo, a gusto, en paz, seguro y que su experiencia con nosotros sea placentera, que sea enriquecedor, que pueda crecer como persona, que pueda hacer las relaciones formales y adecuadas para que logre sus objetivos, que le ayudemos en ese proceso de llegar a sus objetivos y entender muy bien sus tareas, funciones, etcétera. Y al final, los temas de retención de personal se vuelven más un tema de marketing o de entender las necesidades que ni un tema de te pago porque te quedes y te convenzo. ¿No? Acuérdense que las áreas de recursos humanos se parecen más a un área de marketing que a un área de nóminas como tradicionalmente era. Es mejor atraer que retener. Cuando tú logras atraer, las personas quieren trabajar contigo. Y ya vamos a hablar en algún momento de cómo logramos esa estrategia de retención. Cuando el empleado se siente cómodo, y aquí vamos a recordar los niveles de las necesidades de la pirámide de necesidades de Maslow. Primero, tengo que tener para comer. Cuando yo ya tengo los elementos suficientes para saber y estoy tranquilo de que sí voy a comer, y tengo mis necesidades básicas satisfechas, vienen los temas de seguridad. Cuando yo me siento seguro, estable y tranquilo en un espacio físico, psicológico y emocional, estoy bien, entonces va al siguiente nivel, ¿no? En donde ya buscamos algo más. Y va después el siguiente nivel, en donde llegamos a la trascendencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al final, cuando vamos satisfaciendo las necesidades de nuestros colaboradores, nos los vamos ganando en función a que ellos quieren estar con nosotros. Oye, yo tengo una empresa y tengo colaboradores en donde están medianamente bien pagados, por arriba de la media, están seguros, están en un ambiente de seguridad y respeto, tienen claro lo que tienen que hacer y al final se sienten contentos y tranquilos. Puede llegar otra empresa en donde les ofrezcan un poco más de dinero, pero ellos mismos van a decir, ¿sabes qué, Marco? Mejor me quedo porque allá sí me pagan mejor, pero sé que tienen un mal ambiente de trabajo. Sé que allá los corren a cada rato. Todo este tipo de cosas van sumando. Cuando despedimos a alguien, vamos sumando y vamos creando fama. Entonces, bueno, la experiencia del colaborador cuenta mucho y tiene que ver con que tú logres tus objetivos, porque cuando tienes colaboradores que están con la camiseta puesta, tranquilos y enfocados, tú vas a llegar a tus metas. Bueno, y aquí viene el siguiente tema, ¿cómo creas una estrategia de compensaciones y beneficios? Primero que nada, tienes que entender que en el mercado laboral es un mercado de oferta y demanda. Así como las ventas, pues tú tienes que tener una muy buena oferta para que yo o cualquier otra persona se quiera ir a trabajar contigo. ¿Y en qué consiste esa oferta? Pues que tengas un salario adecuado, que me pagues lo que me pagas en promedio o poquito más en el mercado, que yo tenga alguna compensación adicional y dependiendo mucho de mis necesidades. Hay colaboradores que son más jóvenes, que a lo mejor sus necesidades van un poquito más al tema del gimnasio, al tema de
darte la cuenta del Spotify, de detalles sencillos que te van sumando. Hay otros colaboradores que tendemos a ser un poquito más grandes y ya tenemos otras necesidades. Por ejemplo, yo que tengo hijos, que nuestras necesidades van evolucionando. Y a mí sí me llama la atención el Spotify, el gimnasio y las prestaciones de ley, pero también me va a llamar la atención algún tema de algún fondo de ahorro para útiles o un fondo de ahorro para la universidad de mis hijos. Cuando vamos entendiendo esas necesidades que tienen nuestros colaboradores, vamos a armar estrategias de compensación más interesantes para ellos. Yo sé que muchas de nuestras empresas son pequeñas y medianas y de repente no es tan sencillo ofrecer prestaciones muy superiores a lo de ley. Sin embargo, vamos encontrando la manera. Vamos encontrando sinergias que nos permitan darles un buen ambiente de trabajo, que se sientan cómodos, que les apoyamos más o menos acorde a mercado, un poquito más arriba, que tengamos muy clara esa estrategia para que la estrategia de retención de nuestra gente sea muy clara, concisa y que tengamos las menos incidencias. ¿Y qué pasa? Que en esto, con estas estrategias lo que buscamos es que de repente no se vaya cada rato la persona clave que tengamos en nuestra organización, ¿no? Entonces, es muy importante y va sumando a esto de convertir esta área en estratégica. Cuando nosotros, como recursos humanos, empezamos a tener este tipo de diálogos con el líder o con el CEO o director general de nuestras organizaciones. Y bueno, el número 10 sería la evaluación continua y estos ajustes que tenemos que ir haciendo en el camino. ¿Cómo vamos a evaluar desde el área de recursos humanos? Bueno, midiendo indicadores como rotación de personal, como nivel de ausentismo. Queremos hacer encuestas de satisfacción del personal. Todo este tipo de herramientas que podemos desarrollar muchísimas y muy a la medida de sus necesidades. Este tipo de herramientas nos van a ir llevando a un proceso de pensamiento en el cual nos vamos a estar preocupando por la gente sistemáticamente, no nada más por unos cuantos, pero este tipo de cosas nos van haciendo a que nos acerquemos a. Cuando nosotros tenemos hay una herramienta, por ejemplo, que es muy sencilla, que es el Employee Net Promoter Score, que es un índice de nivel de satisfacción de los colaboradores, que incluso pudiéramos aplicarlo cada bimestre o cada trimestre. Es una herramienta muy sencilla en donde nos va a dar un marco de referencia en el cual decir, oye, pues a lo mejor hace 3 meses están más contentos mis colaboradores que hoy, ¿qué está pasando? O mira, vamos mejorando o nos estamos manteniendo igual. Es decir, nosotros necesitamos estar evaluando, necesitamos estar muy en contacto con nuestros colaboradores, necesitamos estarles diciendo, sabiendo cómo están, cómo van, necesitamos medir el desempeño. Oye, a lo mejor se siente muy cómodo la persona, pero no está llegando a sus metas. Pues sí está muy cómodo porque no tiene un jefe que le esté pidiendo metas y que lo esté enfocando a. Entonces, todo este tipo de herramientas nos van haciendo que tengamos data suficiente para tomar decisiones y nos están llevando a un proceso de evaluación continua. Siempre tenemos que, si yo soy el líder de la empresa, yo le tendría que preguntar en cualquier momento del año al de recursos humanos, oye, ¿cómo está mi gente? Y tendría que tener los elementos suficientes para contestarme si estamos bien o estamos mal. No nada más yo siento que tendríamos que tener la data suficiente. Y bueno, en este proceso de evaluación continua hay ajustes. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí me pasó. Nosotros hacíamos una evaluación de clima organizacional para una cadena, para una empresa que tenía sucursales en varias partes del país. Con ellos trabajábamos año con año en hacer la evaluación del clima laboral y nosotros nos dábamos cuenta, lo hicimos esto como por 12 años más o menos, y nos dábamos cuenta de cómo iban evolucionando temas, ¿no? Por ejemplo, había en una localidad en donde tenían transporte de personal y decían, oye, pues es que cuando llueve, el transporte de personal se moja. Los camiones les filtra el agua y nos estamos mojando. Pues lo pusimos como
como observación. El siguiente año vamos y les preguntamos de nuevo y dicen muchas gracias porque ya no se moja el transporte de personal. Y van evolucionando temas, ¿no? Teníamos un manager por ahí que se acercaba mucho a las compañeras y de una manera no apropiada, ¿no? Entonces se tomaban decisiones sobre ese manager. Entonces vas viendo cómo va evolucionando y cómo van mejorando las condiciones de los colaboradores y cómo vas mejorando. En ese sentido, quiero decirles también que no vamos a darle gusto y nunca vamos a llegar a una perfección en el nivel de satisfacción. Sin embargo, yo lo que quisiera ver es que fuéramos mejorando, ¿no? Y aquí yo les digo que es como las campañas de los políticos. Ustedes me dijeron que las sillas están incómodas, entonces vamos a comprar sillas y les compramos las sillas y lo cacareamos y les decimos, miren, como ustedes me dijeron, les compramos las sillas, espero que estén más cómodos. Y vamos agarrando elementos puntuales que nos van haciendo que mejore la situación de los colaboradores. Y aquí yo les digo que aquí me voy a una herramienta de metodología Lean, que es el 80-20, ¿no? Que el 80% de tus causas te genera, el 20% de tus causas te genera el 80% de tus problemas. Identificar ese 20%, sobre ese trabajar y cacarea la mejora, ¿no? Es el sentido que tienes que ir llevando. No es para hacerlo en 1 o 2 días, son planes que tienes que ir armando, poniendo en práctica, pero no dejar de hacerlo tampoco. Tienes que siempre estarle dando seguimiento y agendar, hacer un espacio en tu agenda para hablar de estos temas, nada más todas las semanas del año. Bueno, pues hasta aquí esta cápsula. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que se lleven al menos algún tip que les sirva en su día a día. Y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.